Muy bien. Y tengo acá para conectar esto. Muy bien. De paso, les digo que con Sandra estamos dispuestos a charlar si surgen inquietudes o querés acercarte con toda libertad. Acércate, buscamos un tiempo y podemos compartir, bien, y quizás darte un consejo o poder orar juntos. Bien, vamos a, vamos a hablar en esta semana de el apóstol Pablo. Vamos a hablar que la semana pasada hablamos de Pedro y Pedro pidió cambio. Ya sale Pedro, entra Pablo. Esta semana nos toca, vamos a hablar de la vida de este personaje que es muy interesante. Muy bien, ¿quién era Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo de Tarso? Hechos capítulo 9 dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Le respondió: hame aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo, Saulo de Tarso. Él cuenta algunas cosas más en Filipenses capítulo 3. Dice que él es fariseo. ¿eh? Había dos grandes corrientes, saduceos y fariseos. Era fariseo, discípulo de un tal Gamaliel, que aparece en el libro de los Hechos. Era un hombre que había sido entrenado en la ley y que era un apasionado de judaísmo. Quizás si alguien le hubiera preguntado: Pablo, ¿por qué perseguís a los creyentes? Él hubiera dicho: porque están siguiendo a un tal Jesús que está muerto, o que sus discípulos seguramente robaron el cuerpo. Y dicen que es el Mesías. ¿Cómo un Mesías va a ser un maldito? Porque los que eran clavados en la cruz eran considerados malditos. ¿Cómo Dios jamás hubiera permitido que el Mesías fuera un hombre maldito que fue clavado en una cruz? Ese es un impostor. Y los que lo siguen son impostores. Y dicen que es un milagro. Seguramente lo harán en nombre de Satanás. ¿eh? Y entonces yo quiero hacer desaparecer a esta secta. Seguramente hubiera respondido algo así. Un hombre que tenía un fervor por perseguir a los cristianos. En un momento toman a Esteban, en Hechos capítulo 8, y Esteban dio un mensaje tremendo, poderoso, pero lo arrastran y lo apedrean. Y dice que pusieron las ropas a los pies de este joven llamado Saúl. ¿Qué significa que pusieron la ropa de Esteban a sus pies? Ponían las ropas a los pies del que tenía la autoridad para permitir el apedreamiento. No podían apedrear a alguien sin una autoridad que lo consienta, porque si no los soldados romanos hubieran intervenido.
Pero Pablo era miembro del Sanedrín. ¿Qué significa esto? El Sanedrín era un grupo de cerca de 30 judíos que tenía autoridad para juzgar. Suponemos que Pablo era casado, aunque nunca se menciona a la esposa. Seguramente o posiblemente haya enviudado, o la esposa lo abandonó, no sabemos, pero el asunto es que para ser miembro del Sanedrín tenía que ser casado. Claro, este muchacho que se supone tenía entre los 30 y 40 años cuando está acá, camino a Damasco, no podía ser miembro del Sanedrín con menos de 30. Así que, mira que está entre los 30 y 40 años, está yendo a Damasco para perseguir a los cristianos ahí. Y ahí entonces se encuentra en el camino con el Señor. Pero vamos a ver, porque acá hay una lección muy interesante para este primer día. Hay una frase que Jesús le dice. Fíjate qué interesante, porque Jesús se le aparece, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De pronto esto derrumbó todo lo que Pablo pensaba, porque si él pensaba que Jesús estaba muerto, de pronto ahora se da cuenta que está vivo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, yo no te estoy persiguiendo a vos, estoy persiguiendo a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, así que me estás persiguiendo a mí. Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ahí hay algo muy interesante, algo que siempre me llamó la atención. Jesús no le dice ni siquiera un versículo bíblico. ¿Qué le dice Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y después qué? Le dice, dura cosa te da coces contra el aguijón. Ese es todo su mensaje. Un dicho de la época, un refrán de la época. No le dice nada bíblico, no le dice un versículo, no le dice nada. Solo le dice, dura cosa te da coces contra el aguijón. Nada más. Él le dice entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Muchos hablan de acá de un asunto. Pablo no se convierte en este momento. La palabra Señor nunca está en mayúscula en este texto acá. ¿Qué significa? Que no es el título para reconocer a alguien como el Señor, la autoridad. Simplemente la palabra que usa Pablo es una palabra como alguien que está hablando con otra persona y le dice Señor. Y dice, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, anda a Damasco, ahí se te va a decir. Fíjate, Jesús le dice, ahí se te va a decir, ahí te van a dar indicaciones. Jesús no le predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que el Evangelio sea predicado por hombres comunes. ¿Por qué? Porque Satanás puede disfrazarse como un ángel de Dios, porque Satanás puede hablar de los cielos y decirte yo soy Jesús. Así comenzaron muchas sectas. Él quiere que el Evangelio sea... Ese fue su plano. Hechos capítulo 8, Felipe es enviado para predicarle a un etíope y el primer africano llega a conocer a Cristo por medio de un hombre, Felipe, que se acerca al carro, ¿te acordás? Y ve que él estaba leyendo el profeta Isaías y le dice, ¿entiende lo que lees? No, ¿cómo le explicamos la palabra de Dios? Y ahí Felipe le explica el Evangelio y él acepta a Cristo. Hechos capítulo 9, Saulo tuvo una visión, sí, vio a Jesús, pero ni siquiera Jesús le predicó el Evangelio. Le dice, anda a Damasco, ahí te van a decir lo que tenés que hacer. Y Dios manda a ¿quién? Ananías, que no quería ir, ¿te acordás? Señor, escuché muchas cosas de este hombre, ¿no? Y tiene autoridad acá, ¿no? ¿Estás seguro? Anda porque él ora. ¿Ves? Dios manda a Ananías y Ananías seguramente le predica porque dice que Ananías lo bautiza. Y Hechos capítulo 10 está el primer europeo en venir a Cristo, Cornelio. Y un ángel se le aparece y le dice, Dios escuchó tu oración. Pero el ángel no le predica el evangelio, el ángel le dice, anda a buscarlo a Simón, que está en la casa de otro Simón, el curtidor. Yo me imagino a Cornelio que le hubiera dicho, pero ya que viniste vos hasta acá, ¿por qué no me decís vos mejor qué tengo que hacer? Y el ángel le hubiera dicho, lo siento, pero no me dejan. No puedo predicarte el evangelio, anda a buscarlo a Simón. ¿Ves? El plan de Dios es que el evangelio sea predicado por hombres y mujeres comunes, que pueden dar testimonio de la gracia de Dios en sus vidas.
que pueden mostrar en su vida que el Evangelio realmente funciona, que Cristo es real. Y entonces Jesús le dice esta frase: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Nada más. Tenemos que explicar esta frase. Tenemos que tratar de entender lo que Jesús le quiere decir. Ahora, quiero decirte algo. El testimonio de la conversión de Pablo es uno de los dos eventos irrefutables del Nuevo Testamento. Mirá, rápido te cuento, en Inglaterra hubo un gran avivamiento donde surgieron misioneros que fueron casi para todo el mundo. Livingstone, que fue para el África, Hudson Taylor, que fue para la China. Misioneros, un avivamiento terrible. En medio de ese avivamiento, por el otro lado, se levantó un grupo de ateos, que formaron un club de ateos para combatir este gran movimiento que estaba haciendo una explosión por toda Inglaterra. Este movimiento de ateos se reunía y buscaba combatir el cristianismo. Hubo dos hombres que se destacaron. Eran periodistas de investigación, eran hombres muy preparados. Entonces le dieron a uno la tarea de que investigue la resurrección de Cristo y demuestre que era falsa. Y le dieron al otro la tarea de que investigue la conversión de Pablo para demostrar que era falso. Le dieron un año. En ese año ellos viajaron a Israel, buscaron toda la información, analizaron todos los textos, todos los testimonios y buscaron todo. Al año siguiente ellos se presentan para dar su informe en este club de ateos. Están ahí esperando su turno para hablar. Estaban los dos atrás esperando mientras estaba toda la convención y todas las presentaciones, y los dos se miraban de reojo así y ninguno se atrevía a hablar. Se los notaba nerviosos. Y uno lo miraba al otro, no quería decirle nada, hasta que en un momento no aguantó más. Y le dijo: discúlpame, pero ¿sabe qué? Yo me hice cristiano. Estudiando la resurrección me di cuenta que no pude demostrar que es falsa. Realmente me convencí de que Cristo realmente resucitó y me hice cristiano. Y no sé cómo voy a enfrentar a toda esta gente. Y entonces el otro se da vuelta y le da un abrazo y le dice: hermano, yo investigando la conversión de Pablo me di cuenta que es imposible humanamente que este hombre, que era perseguidor de la iglesia, como decía el versículo 1, respiraba amenazas de muerte, odiaba a los cristianos, quería matarlos. En un momento, en un instante, algo cambió su vida. Busqué todas las explicaciones posibles y no la encontré. Realmente tuvo que ser Dios. Ese Cristo debe ser real. Así que estos dos hombres que trataron de rebatir estos acontecimientos se dieron cuenta de que era real. Pero tenemos que investigar esta frase. A ver, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué es el aguijón? Bueno, la lección es la lección de la provocación. Ahí tenemos una imagen de lo que es un aguijón. Un aguijón es un instrumento que se usa en el campo para los animales. Por ejemplo, cuando las vacas tienen que ser arriadas, a veces algunas se empacan, ¿no? Y entonces desde afuera le pinchan para que siga caminando. Es algo que va a provocar. Es algo que cuando alguien se estanca ahí, lo estimula a seguir. Pero también se usaba de otra manera el aguijón. El aguijón también se ponía, por ejemplo, en un arado o en un carro. Porque a veces podía pasar que el buey se empacaba y no quería seguir. Y entonces a veces podía tirar una patada hacia atrás. Pero si tiraba la patada, le pegaba el aguijón y se lastimaba. Pero en ese momento podía reaccionar de dos maneras. ¿De qué dos maneras podía reaccionar? ¿Pegar o no pegar? Muy bien, pegar o no pegar. Es decir, el buey podía reaccionar. Cuando pegaba esa patada al aguijón y le causaba dolor, podía enojarse más. Podía enojarse más y entonces pegar otra patada. ¿Y qué pasaba? Se lastimaba más. Y más se enojaba. Y más pegaba patadas. La función del aguijón en la realidad que el buey no siga pegando patadas porque podía romper el arado. O podía aún lastimar a la persona que estaba atrás.
Pero a veces podía ser tan rebelde el güey que se enojaba y seguía pegando patadas. ¿Pero qué pasaba? Dura cosa. Es un juego de palabras, ¿ves? Dura cosa te da coces. Coces es patadas. Dura cosa te da coces contra él aguijón. Porque cuanto más le pegás, más te lastimás vos. Lo que el Señor le está diciendo a Pablo es, cuando hay un dolor en la vida, si reaccionás, más vas a sufrir. Más vas a sufrir. Ahora, la lección, mira, Dios usa el dolor a causa de nuestro orgullo. Dice Levítico 26, 19, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. A veces el dolor es necesario en la vida porque el dolor trae quebranto. No había otra manera de que este hombre que odiaba a los creyentes, que respiraba amenazas y muerte, pueda cambiar de actitud. Dios tuvo que causar dolor en su vida, una ceguera, 3 días ciego. Dios causó dolor en su vida. El aguijón tuvo un propósito. Vos sabés que el problema no es el aguijón, el problema es cómo reaccionamos ante su provocación. El problema es cómo reaccionamos ante su provocación. El dolor es inevitable, el dolor viene a la vida y Dios muchas veces usa el dolor para hablar a tu vida. Porque a veces estamos en nuestro orgullo queriendo hacer nuestras cosas y no escuchamos a Dios. Y a veces Dios nos habla a través del dolor. En Romanos dice que no hay quien busque a Dios. Sin embargo, en Oseas capítulo 5, versículo 15, dice, en su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Es decir, no se contradicen estos dos versículos. Lo que dice Romanos, que en su naturaleza el hombre no busca a Dios porque amamos el pecado, porque amamos las tinieblas y no queremos venir a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. Jesús dice, yo la luz vine al mundo, pero el hombre ama las tinieblas, ama el pecado, no quiere venir a la luz. Le molesta la luz. Yo me acuerdo de una película hace mucho tiempo atrás que veía que se trataba de un grupo de hombres que vivían en las tabernas. Nunca habían visto la luz. Y un hombre que los descubre, descubre a esta tribu que vivía bajo tierra, los saca a la luz, pero cuando salen, les molestaba la luz. Sus ojos no estaban habituados a la luz. Ellos estaban habituados a la oscuridad. Bueno, así reaccionan muchos ante la luz del Evangelio. Les molesta. Entonces, el hombre no quiere venir a la luz, no quiere buscar a Dios. Pero Dios muchas veces usa la angustia. Yo me acuerdo cuando pasamos por la pandemia, qué experiencia terrible, ¿no? Que vivió el mundo entero. Hay miles de cosas para contar de ese tiempo, pero muchos en ese tiempo conocieron a Jesús. ¿Por qué? Porque en la angustia muchos buscaron a Dios. En la angustia muchos, en la desesperación, ante la muerte, ante el temor a la muerte, buscaron a Dios. En su angustia me buscará. Ahora, el problema, dijimos, no es el dolor, sino el problema es cómo reaccionamos ante esa provocación. 3 maneras de reaccionar ante esa provocación. La primera, uno se puede endurecer. Algunos ante el dolor se endurecen. Dice, por ejemplo, de Faraón. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. Dios había mandado a Moisés que haga milagros ahí, plagas, para que Faraón deje libre al pueblo de Israel. Pero ¿cómo reaccionó ante el dolor? Se endureció. ¿Y qué pasó? Se obstinó en pecar. ¿Qué expresión, ¿no? Se obstinó en pecar. ¿Ves? Él endureció su corazón. Algunos se endurecen y se obstinan y siguen en el pecado. Y no solamente pasa con el ateo, que no conoce a Dios. Algunos dicen, son ateos hasta que el avión empieza a caer. Porque ahí todos empiezan, ay Dios mío, y vos lo mirás, pero bueno, ahí todos claman a Dios, ¿no? Pero también pasa con hijos de Dios. En Hebreos capítulo 3,
dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Y está hablando de creyentes incrédulos. Es contradicción, ¿no? Pero dicen, algunos creyentes tienen un corazón malo de incredulidad y se apartan del Dios vivo. Algunos tienen un corazón malo de incredulidad, se apartan del Dios vivo y se endurece el corazón. Vos sabés, un creyente puede caer en pecado, pero si después se quebranta, le duele, hay esperanza. Cuando hay dolor, hay esperanza. Pero alguno se endurece. Se endurece y entonces ¿qué hace? Se obstina en pecar. Y cuando no le duele el pecado, ahí es grave. O sea que la palabra que hay en hebreo se traduce, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. La palabra griega es la palabra sclerosis. Yo sé que hay varios, me dijeron que hay varios chicos que están estudiando, ¿no? ¿Alguna está estudiando medicina, enfermería, alguna de esas? ¿Alguna escuchó de la palabra esclerosis? ¿Para qué se usa la palabra esclerosis? ¿Conoces algún término médico con esclerosis? Esclerosis múltiple. Esa persona también la ve, ¿por qué? Porque tiene endurecimiento múltiple, es decir, en muchas partes de los músculos. Puede ser mortal porque si se endurece el diafragma, no puede respirar la persona. ¿Ven? Y otra cosa, arteriosclerosis, ¿eh? Lo que me está pasando a mí, me olvido de las cosas. Cardiosclerosis, también, endurecimiento del corazón. ¿Qué aprendemos de todas estas cuestiones con la esclerosis? Es que es algo progresivo, no aparece de la noche a la mañana. La arteriosclerosis es algo que vas teniendo quizás ya desde tu edad, ni te das cuenta, porque recién estaría comenzando. Se acumula colesterol, va endureciéndose las arterias. Un día, después de años, el médico te examina y te dice, cortá con el asado, un choripán más y fuiste. A ver, la arteriosclerosis es algo que va sucediendo poco a poco, se endurece el corazón. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que me estoy endureciendo? Cuando ya no siento dolor, cuando el pecado no me duele. ¿Ves acá Fadón dice se obstinó en pecar, ya no le duele? A veces alguien cae en pecado y se siente miserable, se siente mal. Hay esperanza hacia el dolor, pero cuando ya no te duele, ahí es grave. Ahí en el libro cuento una experiencia. Nosotros con Sandra fuimos por más de 10 años jefe de consejero en campamentos, en Monte, eh, y vivimos cantidad de experiencia, pero me acuerdo de una que fue terrible. Yo iba a ver siempre los partidos de fútbol, porque eh, especialmente cuando jugaba Argentina-Uruguay, teníamos esos encuentros internacionales, tremendos partidos. Y un día saltan dos a cabecear y uno cae mal, y cae con el cuello ahí. Y gritó, no siento las piernas. Uf, nos asustamos muchísimo. Llevamos una tabla, lo pusimos sobre la tabla arriba de la camioneta, urgente al hospital. Llegamos al hospital, lo bajamos ahí con la tabla, enseguida le abren un cuarto ahí, lo ponen. El médico vino enseguida, le saca los botines, le saca la media, agarra ahí una aguja y le pincha el talón. Y el pibe gritó. Yo dije, pará, ¿qué le están haciendo? Lo trajimos para que lo curen y lo están torturando. ¿No? Y nunca me voy a olvidar las palabras del médico. Me dice, tranquilo, si hay dolor, hay esperanza. El problema hubiera sido si a él no le dolía. ¿Por qué? Claro, si él no sentía dolor, significa que se cortó algo en la médula, ahí, en la columna. ¿Ves? Si hay dolor, hay esperanza. Y esa frase me quedó, ¿sabes? Porque creo que ahí está el problema. Cuando alguien se endurece y ya no siente dolor por el pecado, ahí está en un estado grave. Ahí es peligroso. Y yo creo que a veces uno se va acostumbrando en la vida cristiana y a veces se va acostumbrando, bueno, hay pecados que como que ya me habitué, ¿viste? Y a veces termino el día, bueno, Señor, perdóname todo el pecado, amén, ya está. No. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas por tu pecado? Que te diste cuenta que le fuiste
le fallaste a aquel que te amó, que le fuiste infiel, al que dio la vida por vos. ¿Te das cuenta? Cuando uno se endurece, ya no siente dolor. Y a veces hay circunstancias en la vida que Dios pone justamente para quebrantarnos, pero algunos reaccionan endureciéndose aún más. Y Job dice así: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Otra forma de reaccionar, con amargura. Ahí tenemos un ejemplo en la Biblia del libro de Ruth. Noemí, la suegra, dice, ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Algunos se llenan el corazón de amargura y hasta culpan a Dios por lo que les está pasando. Vos fíjate cómo dijo ella: en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Fue Dios el que la puso en esa amargura? A ver, la historia, no tengo tiempo de contarte la historia de ellos, pero en Israel había hambre y ellos con su familia, su marido y sus hijos decidieron irse a Moab, a la tierra de los gentiles. Y ahí murieron. Ellos culpan a Dios. Vos sabés que el hombre peca contra Dios, se enoja cuando le va mal, sufre las consecuencias de su pecado y después se enojan contra Dios. Algunos se llenan de amargura contra Dios y dicen: pero ¿por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué no intervino? Muchas veces le echamos la culpa a Dios aún por cosas que sufrimos, por malas decisiones. Algunos se enojan por lo que otros le hicieron. Yo me acuerdo de una chica en Chile que estaba muy enojada después de un mensaje y vino como a desafiarme, a decirme: no estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Digo: pero ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios cuando ese tío abusó de mí? ¿Por qué no hizo algo? Pues yo dije: pará, te estás enojando con la persona equivocada. Dios no tiene nada que ver con lo que te hicieron. Dios no le puso los deseos perversos a ese hombre, no llenó su cabeza de basura, de pornografía. No, pará. Si querés enojarte con alguien, enojate con el diablo, que es el que está impulsando toda esa perversión. Pero no te enojes contra él. ¿Y dónde estuvo Dios? Donde estuvo siempre, queriéndote abrazar y sanar tus heridas. Pero te estás enojando contra el único que te puede ayudar a superar ese dolor. ¿Te das cuenta? Canalizamos mal nuestra amargura, canalizamos mal nuestro enojo. Se llena el alma de amargura, dice el Salmo 73. Asaf, uno de los salmistas, uno de los que junto con David fueron los que más salmos escribieron. Sin embargo, en el Salmo 23 dice: se llenó de amargura mi corazón y sentía punzadas. Sentía que me pinchaban por dentro, se llenó de amargura el corazón. Y no tenés que permitir que la amargura te domine la vida, porque la amargura es un veneno, un veneno. Pero otra forma es el quebrantamiento. Dice David: estoy humillada, debilitado y molido en gran manera. El quebrantamiento. Esto pasó después de que pecó con Betsabé y murió su hijo. Y en ese momento él dice: estoy humillado, debilitado y molido en gran manera. El quebrantamiento, pero el quebrantamiento es la oportunidad para que Dios sane. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora tenemos que estar ya terminando, pero yo quiero ahora llevar todo esto a una aplicación para nuestra vida. Tenemos que entender que la naturaleza humana siempre busca huir de la angustia hacia el placer. No nos gusta el dolor. Por eso, muchísimas publicidades que ves en la televisión están basadas en analgésicos, ¿no? Y cada vez las propagandas apuntan a que tomes el que te cura más rápido, ¿no? Cada vez que te curen más rápido. ¿Por qué? Porque no quiero el dolor en la vida. No queremos sentir dolor. Entonces, cuanto más rápido haga efecto, mejor. En realidad, queremos soluciones mágicas,
instantáneas, soluciones que en un momento puedan cambiarnos de la angustia a la felicidad. Vos sabés que la palabra solución, ¿sabés de dónde viene? La palabra solución nació en la química, porque una solución, si vos agarrás agua y le metés sal, se disuelve la sal, desaparece, ¿y qué se forma? Una solución salina. Es decir, las palabras solución viene de, en realidad, de disolución, que es desaparece algo. De ahí se tomó para la matemática. Y dijeron, bueno, si hay un problema y de encontrar la solución, desaparece ¿qué? El problema. Y de ahí la aplicamos a la vida. Y cuando tenemos un problema queremos una solución, pero en realidad lo que estamos queriendo que es que desaparezca el problema. ¿Por qué? Porque no nos gusta el dolor. Queremos que desaparezca. Entonces queremos una solución mágica. Queremos que Dios nos quite el problema. Y en realidad estamos obrando mal. Mira, estás ahí en medio de un embotellamiento de tránsito. Tenés que llegar a un lugar y de pronto está todo trabado. Y nosotros buscamos una solución. Le decimos a Dios, ¿qué tiene que pasar? ¿Que desaparezca todos los autos? En realidad, lo que necesitamos es una salida. Una salida. Dios no promete darnos soluciones a la vida, porque hay problemas que no pueden desaparecer. Pero lo que Dios sí promete es una salida. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no dejará ser probado más de lo que podés resistir. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que puedas soportar. Proveerá la salida. A ver, no es una salida de escapes, la salida para que yo pueda soportar. Dios me va a dar la gracia para soportar, porque a veces el dolor es necesario. Y yo quiero darte dos ejemplos de esto. Dos ejemplos. El primero es en el mismo apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, él vuelve a hablar del aguijón. Muchos creemos, me incluyo, que el aguijón de Pablo era una enfermedad en la vista. Quizás Dios se la dejó desde ese momento que quedó ciego, porque Dios va a utilizar eso. Dios no va a saberlo. Pero dice acá, me fue dado un aguijón en mi cara, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Que lo quite de mí. ¿Qué es lo que Pablo pedía? Una solución. Señor, tengo un problema, me causa dolor, me molesta. ¿Qué es lo que te pido? Que lo quites. Sácame este problema, sácame el aguijón. Me duele, me molesta, sácame el aguijón. Pablo que pedía una solución. ¿Qué le dijo Dios? Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dio Dios? Una salida. ¿Cuál es la salida? La gracia. Yo te voy a dar, no te voy a quitar el aguijón, pero te voy a dar gracia para soportar. Te voy a dar la capacidad de soportar, porque ese aguijón está ahí con un propósito, Pablo. Y tenés que entender que se tiene que cumplir ese propósito. Ahora uno puede ver varios propósitos. Dios generalmente no tiene un propósito, tiene varios propósitos, pero vamos a ver uno como ejemplo hoy. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y sigue diciendo después, y si hubieras podido, si hubieran sacado los ojos para dármelos. Era tanto el amor que le tenía que si hubieran sacado los ojos. Ahí te das cuenta que el problema de Pablo estaba en la vista. Ahora, fíjate acá, analicemos esto por un momento. Pablo les está escribiendo a los Gálatas y le dice, ustedes saben que por mi enfermedad yo fui ahí. A ver, Galacia está en el norte de Asia Menor.
Cuando uno estudia el viaje misionero de Pablo, fue por el sur de Asia Menor, costeando todo el borde de la costa hasta llegar a Éfeso. Después va a subir un poquito y después cruza para Europa. Ahora, Galacia queda en el norte. ¿Por qué fue a Galacia? Bueno, porque en Galacia había buenos oftalmólogos. En Galacia fabricaban un colirio para los ojos que podía aliviar el problema de Pablo. Entonces, cuando Pablo está en su viaje misionero por el sur, le dice a los compañeros, ¿saben qué? Aguántenme acá unos días, yo me voy a Galacia por mi enfermedad. Me voy a atender ahí, voy a comprar colirio y vuelvo. Y ya que estaba en Galacia, ¿qué hizo Pablo? Bueno, ya que estamos, predicó el Evangelio. Se predicó el Evangelio y se formó la iglesia. Y Pablo les escribe ahora a los Gálatas y le dice, ustedes saben que por mi enfermedad yo llegué acá. No hubiera venido de otra manera. Dios usó la enfermedad para que yo llegue acá. Ahora la pregunta es, ¿y si Dios le hubiera quitado el aguijón, qué hubiera pasado? Hubiera predicado. Claro, si Dios le hubiera quitado el aguijón, hubiera seguido por abajo, pero nunca hubiera ido a Galacia. Como te pasó a vos, creo que fue que contaste en el momento pasado, que le robaron y si no se hubieran robado, hubieran predicado un pueblito. Exacto. Ahí le contaba cuando estábamos haciendo un viaje, nos habían robado y luego teníamos que pagar un peaje y no teníamos plata, ¿no? Y entonces le dijimos, bueno, le damos una Biblia, ¿no? Si nos deja pasar, porque no teníamos plata. Y el hombre emocionado nos dice, yo escuché el mensaje por radio y yo empecé a orar a Dios, porque estoy en un pueblito acá, muy chiquito, nadie tiene Biblias, y estamos muy lejos de la ciudad. Y yo decía, Señor, si tú eres real, manda a alguien con una Biblia. Y ustedes están parados acá con una Biblia. Y yo le decía, si hubiéramos tenido plata, ¿qué hubiéramos hecho? Pagar el peaje y seguir. Pero Dios se ocupó de que no nos quede ni un centavo. ¿Para qué? Para poder parar ahí, ¿ves? Y poder atender la necesidad de este hombre. Para poder responder la oración de este hombre que estaba orando por una Biblia. ¿Te das cuenta? Dios utiliza el dolor para cumplir sus propósitos. No lo entendemos a veces, no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Pablo no sabía, él estaba pidiendo, Señor, quítame el aguijón. Y es lo que cualquiera de nosotros ora. Estás enfermo y decís, Señor, curame, o no. Pero a veces hay más allá de la enfermedad, más allá hay un propósito divino. Y quizás tenemos que aprender a orar de una manera más sabia. Señor, cumplí tu propósito. Y cuanto más rápido, mejor, haceme curar después. Pero a veces estamos solamente interesados en sacar el dolor que nos molesta y no en cumplir con el propósito de Dios. Y Dios siempre te provee de la gracia suficiente para soportar el dolor. Dios no abandonó a Pablo, ¿eh? Dios dice, mira Pablo, vas a tener que aguantarte ese dolor, tiene un propósito. Y Dios no te va a decir el propósito de antemano. Confía en mí, dice el Señor. Confía en mí. Ahí está el dolor. Mira, último ejemplo. Último, de Hechos, capítulo 4. La iglesia había sufrido amenazas de hombres malvados, mafiosos, que les habías dicho que si seguían predicando, los iban a encarcelar y a tener graves problemas. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora van a pedir algo. ¿Cuál sería la solución? Quitá a esta gente malvada, pone a otros gobernantes, hace algo para que estos desaparezcan. Pero ellos no pidieron eso. ¿Qué pidieron? Ellos dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo, ¿qué? De nuevo hable tu palabra. Ahí está la salida. Ellos no pidieron una solución, ellos pidieron, Señor, danos valentía para seguir predicando tu palabra a pesar de sus amenazas. El dolor es un tema que da para mucho. Todos experimentaron
o vas a experimentar dolor en la vida. Porque el dolor es parte de la vida. El problema no es el dolor. El problema es cómo vas a reaccionar frente al dolor. ¿Te vas a endurecer? ¿Vas a llenarte de amargura? ¿O vas a quebrantarte ante Dios? Vos me decís, pero yo ya soy un hijo de Dios. ¿Por qué tengo que sufrir? Porque el dolor sigue siendo parte de esta vida. Algunos creyentes han interpretado mal la promesa. Un día dice, no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, no va a haber más muerte. ¿Pero cuánto va a ser eso? Allá en el cielo. Acá, mientras estamos acá, Jesús dijo, en el mundo en el mundo tendréis aflicción. Y estamos en un mundo. Y el Señor lo que promete es estar a tu lado en medio de la aflicción. Él promete no abandonarte en medio de la aflicción. Él dice, cuando pases por el agua y por el fuego, yo voy a estar contigo. Jamás te abandona en medio del dolor. Lo que hace la diferencia de un creyente es que nunca estás solo atravesando por ese valle de lágrimas. El Señor está contigo. Pablo le escribe, a veces a algunos creyentes, yo me acuerdo de un viejo coro, no sé si lo cantaban acá, que decía, no puede estar triste el corazón que ama a Cristo. ¿Lo conocen? No puede estar triste el corazón que ama a Cristo. Pero la verdad es que era muy, muy linda la intención, pero no es real ese coro. Es falso. Claro que puede estar triste. Jesús estuvo triste. En Getsemaní, él estuvo, dice Mateo, estuvo triste hasta la muerte. La tristeza es parte de la vida. Nos han querido decir que no podemos estar tristes como creyentes, pero no es verdad. Mirá, dice Pablo a los tesalonicenses, yo les escribo estas cosas para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, sí podemos estar tristes cuando perdemos, por ejemplo, un ser querido, pero no como los otros que no tienen esperanza. La tristeza de un creyente nunca es igual que la de alguien que no tiene a Cristo, porque el otro ante la muerte sufre horriblemente. ¿Por qué? Porque nunca más lo verá, porque no tiene esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. Por eso tenemos que entender que el dolor tiene un propósito. Dios lo permite porque tiene propósitos para nuestra vida. Lo permite solo cuando el dolor es necesario. Vamos ahora. Quizás es la primera vez que venís a un lugar donde se predica la palabra de Dios. Y yo quiero decirte, Dios te trajo acá con un propósito. Dios quiere que tomes la decisión más importante de tu vida. Que entiendas que hasta ahora, quizás no lo sabías sin darte cuenta, pero ibas en tu vida camino hacia el infierno. Porque la Biblia dice que tu pecado te separa de Dios y que con tu pecado no podrías el día que mueras entrar al cielo, porque el cielo es un lugar santo. Entonces, si mueres con tu pecado, Dios dice, lo siento, pero acá no puedes. Tienes que ir al infierno. Pero Cristo murió para pagar ese pecado. Y en la cruz, Él sufrió la maldición de la ley para que vos no lo tengas que sufrir jamás. Y la Biblia dice que si en tu corazón le pides perdón a Dios y le dices, Señor, yo creo que Cristo murió por mí. Yo quiero que sea mi Salvador personal. En ese momento, como Pablo, puede haber un cambio en tu vida. Dios transformó a este hombre de ser un perseguidor de la iglesia, de ser un ferviente hijo de Dios. Y Dios puede hacer una transformación en tu vida. Podés en esta misma noche, o podés buscar consejo después, podés decirle, Señor, sálvame. Yo quiero que Cristo me cambie. Ya no quiero seguir en esa vida lejos de ti.
Yo creo que Cristo murió por mí. Yo quiero que sea mi Salvador. Ya eres quizás un hijo de Dios, pero te das cuenta que tu corazón se ha estado endureciendo. O puedes decirle, Señor, por favor, yo quiero volver a ser sensible, como lo fui en un momento. Quiero volver a sentir esa pasión, ese dolor por el pecado que sentía antes. Oh Señor, obra en mi corazón. Señor, bendice este grupo y que toda esta semana tú estés hablando a nuestras vidas. Obra, Señor, para que salgamos de este campamento transformados por tu palabra. Señor, obra para que cada uno pueda estar tomando decisiones, especialmente aquellos que no te conocen, para que puedan salir de aquí con Cristo en el corazón. Y te ruego, Señor, por tus hijos, para que puedan tener un corazón dispuesto a que tú les cambies. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.